El 2018 viajé a Italia, alquilé una BMW 700 e hice mi primer viaje en moto. Al volver a casa, nada fue lo mismo. Estaba cansado de mi trabajo como ingeniero y solo pensaba en viajar. Así que un día cerré la laptop, dije adiós al traje y corbata y me compré una BMW 800, inspirado por mi viaje alrededor de Italia. Entré a Bolivia y puse a prueba mi moto cruzando un río acompañado de locales. Y a pesar de algunos golpes fuertes y de que casi pierdo la moto, seguíamos avanzando al sur, rompiendo ríos congelados para poder cruzar. Mi BMW 800, o desde ahora La Bicha como la había bautizado, nos hacía conocer paisajes espectaculares en el territorio boliviano. Entro a Argentina, donde tengo la oportunidad de hacer mi primer documental con gauchos en la montaña, para luego volver a mi moto y seguir viajando alrededor del norte argentino. Un descuido nos lleva a nuestra segunda caída difícil. ¡No! Pero ambos seguimos adelante rumbo a la Patagonia Argentina, buscando el punto más al sur del continente. Intentando cruzar los Andes, me agarra una tormenta de nieve, malogro la moto y tengo que caminar para buscar ayuda. Ayuda que no llega, así que tengo que remolcarla por más de 1400 kilómetros para finalmente, y después de 2 años, llegar a Ushuaia. Hemos llegado a la ciudad más al sur del continente, y voy regresando con la idea de alcanzar el punto más norte, Prudhoe Bay en Alaska, destino que en este momento del viaje parece muy lejano. En Uruguay hago mi segundo documental, uno del que estoy particularmente orgulloso y que tiene como protagonista al gaucho Pichón. Viajo a través de Perú no solo por las montañas, sino también por su selva, tomando un baño en el mítico río Amazonas, para luego entrar en Ecuador y, acompañado de un gran amigo, meternos en algunos problemas. Colombia nos ofrece grandes desafíos, donde ríos cerca al precipicio y puentes angostos nos ponen a prueba. Recorro Venezuela y se me ocurre atravesar el Mar Caribe con mi moto en un bote, una experiencia inolvidable. Toca decir adiós a Sudamérica y cruzar en avión hacia Panamá, donde bajadas infartantes y varias caídas hacen que mi moto sufra un poco. Pero adivinen qué, seguimos adelante. Al entrar a México pasamos un mal rato que rápidamente queda olvidado con el Pico Orizaba, montañas imponentes y este hermoso amanecer. Lamentablemente una caída fuerte interrumpe nuestro camino. Sí se ve un poquito mal, Pero luego de reparar el radiador, seguimos y entramos a Estados Unidos. Un gran hito en este viaje. Bailecito con la bandera peruana y a conocer un país que sorprende con su diversidad. Un día puedes acampar en el Gran Cañón y al día siguiente atravesar montañas nevadas en Colorado, para luego volver al calor de Utah y hacer una de las rutas más exigentes de los últimos tiempos, el famoso Lohar Basin, que traería consigo algunos problemas en el cubre cárter y lo solucionaría de una forma no convencional. Sigo viajando a través de paisajes espectaculares en Estados Unidos. Y a pesar de todo, el radiador de mi moto sigue funcionando, pero necesita repararse. Estoy muy cerca de Canadá, así que decido avanzar, llenar líquido refrigerante, avanzar, llenar líquido,
Y finalmente cruzo a mi último país antes de llegar a Alaska, donde reparamos el radiador y seguimos rumbo norte, visitando glaciares, cruzando precipicios y después de ver muchos osos en el camino, hemos llegado a nuestra primera meta, Alaska. Luego de 3 años de viaje, el punto más al norte del continente parece estar cerca. Damas y caballeros, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Tengo los ojos llorosos todos estos últimos días. No sé qué me pasa, no sé si es por el sol, se me metieron mosquitos, pero hoy día me voy a comprar unos lentes negros porque me lagrimea a cada rato. Y ayer medí el aceite de la moto y está en el mínimo. Hoy día le voy a rellenar ahorita mismo y espero que sea la última vez que lo haga antes de llegar a Prudhoe Bay. Vamos a hacer el ritual diario casi. Vamos a realizarlo acá en Fairbanks. Tengo 150 mililitros acá. Vamos a tratar de no perder nada. Llegó hasta la mitad nada más. Tengo toda la moto lista para irme a Prudhoe Bay. Son las 12 del mediodía y cuando voy a encenderla no prende. Ni siquiera hace contacto, o sea, nada de nada. Nada, cero. Pero la manejé ayer, la prendí ayer, en la tarde, tarde-noche ya. Han pasado cerca de 12 horas. No sé. Ni siquiera hace contacto, miren. No, nada de nada. Efectivamente no eran los bornes. Voy a esperar que pase la lluvia. Creo que va a gotear un poco. Y después voy a sacar la batería. Hay unos chicos acá que tienen carro. Les voy a preguntar a ver si me pueden dar un poco de energía. Son 12:30 aproximadamente. Acá el día dura 24 horas, así que hay tiempo. Yeah. Catch. Oh, nice. Looks like Uf, no. almost. Ay, thank you. Yeah, no worries. Le pasamos energía. Ah, excelente. Anda. Sí. Ah, no tienes que pagarle un buen rato. No, la voy a dejar ahí. Pero voy a ir a cargar combustible, ahí la voy a tener que apagar. Pero ya está unos 10 minutos cargando. Excelente. Entonces, ¿nos vemos cuánto? ¿4 días más? 3 días. 3 días más. Espero. Bueno. Buen viaje. Gracias, mi hermano. Y disfrute del paisaje. Sí, obvio. La última. La última etapa. Voy a cumplir la meta que tú ya cumpliste. Nos vemos en unos días. Gracias. Thank you, Colin. Thank you. Un crack, mi causa, Colin. Un crack de cracks. El señor que administra ahí todo lo que es el jardín y todo lo que es el patio de la casa del hostel me prestó los cables de batería por si tengo algún problema. Me los dio. Así que en ese sentido estamos bien también, estamos cubiertos. Ah, mira, ha llovido por acá fuerte, ¿ah? Si se dan cuenta, acá llueve por partes nada más. Miren, ahí está negro y allá nada más a unos kilómetros está todo blanco. Acá también. Damas y caballeros, desde acá hasta Prudhoe Bay son 800 kilómetros y los únicos lugares donde se puede cargar combustible y hay servicios, o sea, comer y dormir, es acá, en una ciudad que se llama Cold Foot, que está a 400 kilómetros de acá, y en Prudhoe Bay. Entre esos lugares no hay nada, o sea, cada 400 kilómetros hay que cargar combustible y abastecerse. Me preocupa muchísimo que está oliendo como a huevo podrido la parte de adelante de la moto. Nunca había sentido ese olor.
Uf, qué feo olor, damas y caballeros, qué feo olor, no quiero malograr nada. Bueno, hablé con Néstor y busqué en internet también y dicen que si huele a huevo es porque se ha sobrecargado la carga de la batería o porque está mal. Y que preferentemente deberías cambiarla. He buscado un lugar acá a 10 minutos y parece que tienen batería para moto. Voy para allá. Bueno, damas y caballeros, estamos acá en este lugar que quizás tengan baterías para moto. Me da pena dejar mi batería ahí, pero me traje los pernitos que van acá, eso me lo llevo de recuerdo. Empieza a rugir, empieza a rugir. We are the champions, my friends. Bueno, damas y caballeros, estamos listos, son las 4 de la tarde. Estas cosas pasan por varios motivos. El primero creo que es, obviamente la bicha tiene vida, obviamente. Me pasó en el lugar que me tenía que pasar el tema de la batería, perfecto, muy bien. Y lo segundo es que la camisa celeste exige que se manche. Ya la manché en los bolsillos, así que no puede llegar limpia. O sea, no puede llegar limpia. Así que, damas y caballeros, tenemos todo listo en teoría para llegar a Coldfoot. Son 5 horas y 40 minutos. Llegaremos a las 10 de la tarde, 10 de la noche, no sé cómo se dice, porque hay luz. Damas y caballeros, con esta lluvia que nos sigue bendiciendo, permítanme les comento un poco de la ruta que vamos a hacer ahora, la famosa Dalton Highway. Esta ruta se creó específicamente para llevar petróleo desde Prudhoe Bay, que está a 800 kilómetros de acá, hasta Valdez, que está más o menos a 430 kilómetros de este punto al sur. Y lo transportan por esta tubería. Miren esta belleza. Es una obra de ingeniería impresionante. Es enorme, enorme. Yo mido 1,83 m y llego hasta acá, hasta donde dice el 4. Miren. Por acá pasan miles y miles de litros de petróleo diario. En este momento están pasando. Miren esta tuerca, del tamaño de mi mano. Y este tornillo de acá, es como mi pierna, bueno, más. ¡Wow! Es increíble. La Dalton Highway que vamos a recorrer se construyó con el propósito de llevar todo el petróleo, como les decía, desde Prudhoe Bay hasta el puerto Valdez, donde finalmente se procesa. Ese fue el único objetivo. Y a alguien, en algún momento de su locura, se le ocurrió y dijo, ¿y por qué no vamos hasta Prudhoe Bay y marcamos ese punto como el punto más norte al que se puede llegar en vehículo, en carro, en moto, y lo hacemos como un hito histórico? Y bueno, damas y caballeros, gracias a esa persona a la que se le ocurrió esa locura, hay miles y miles de motos, de motorhome, de ciclistas, de caminantes alrededor de todo el mundo que vamos buscando el punto más norte del continente, al que se puede acceder mediante un vehículo caminando. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay una ciudad que está más al norte que Prudhoe Bay, que sería Bartow, pero ahí solo puedes ir en avión. Esta tubería nos va a acompañar durante todo el recorrido. Todo el recorrido va a estar a nuestra derecha o a nuestra izquierda. Damas y caballeros, en nuestro paso a Prudhoe Bay vamos a atravesar lo que se llama el área boreal, que es un conjunto enorme de árboles
que atraviesan kilómetros y kilómetros en línea recta y también en línea horizontal. Esta área boreal está en Alaska, Canadá, Estados Unidos y muchos países de Europa y también en Rusia. Es como una franja, si tú ves el mapa de nuestro planeta, es como una franja verde que le da la vuelta a todo nuestro planeta Tierra. Vamos a atravesar eso primero y después vamos a atravesar una cadena montañosa que se llama Brooks Range, que son bastantes montañas, para luego llegar a un lugar que es totalmente plano, que acá le llaman el North Slope. Todos estos paisajes son muy marcados y los vamos a ir viendo a lo largo del recorrido. Ahora estamos en el área boreal. Desde Estados Unidos, miren, están apagando incendios ahí. ¿Ven ese contenedor que tiene el helicóptero abajo? Van al río, a un lago a agarrar agua y después lo llevan hacia las zonas de incendio. Miren, justo vamos a pasar por abajo. ¡Qué momento tan épico! ¡Wow! ¡Qué momento! ¡Qué maestros los que hacen eso!, ¿no? Tienen que tener una precisión pero envidiable. Damas y caballeros, acá termina Elliott Highway y comienza la famosa Dalton Highway. Miren cuántos stickers hay ahí. Como les había comentado, esta carretera fue construida específicamente para un uso comercial por la empresa petrolera, que inició operaciones en 1968. Pero esta carretera se abrió al público en general en 1994. Desde ahí miles de viajeros de todo el mundo vienen a recorrer esta carretera y llegar hasta Prudhoe Bay. Pero ustedes dirán, si el petróleo lo mandan desde arriba hasta Puerto Valdez por una tubería, ¿por qué necesitan la carretera? Bueno, en Dead Horse / Prudhoe Bay, el hecho es que hay operaciones arriba en Dead Horse. Hay una fábrica, hay personas trabajando. Es absolutamente normal que por acá hay una carretera para que vayan y vuelvan para uso comercial de la empresa que está situada arriba en Prudhoe Bay. Y bueno, hemos llegado al famoso letrero de la Dalton Highway. Vamos a escribir acá imaginariamente Gravedad 11. Ok. Me tocó barringo, ¿ah? O sea, esta parte nada más. Pero acá está seco. La empresa petrolera construyó esta carretera que tiene entre 700 y 800 kilómetros en 5 meses. 5 meses. Necesitaban urgente sacar el petróleo de acá. Y la tubería, que tiene más de 1200 kilómetros, en 3 años, gente, en 3 años había un poder económico impresionante para hacer todo esto, ¿no? Es una obra de ingeniería abismal. Y necesitaban sacar el petróleo de arriba para beneficio económico de Alaska. ¡Woo! No me pitó nada. ¿Se me ha perdido algo o qué? ¿Por qué no me pita? Al último me pita. Eso fue lo que me dijo mi querido Ricardo en Vancouver. Ten cuidado con esos camiones que no respetan absolutamente nada.
Bueno, damas y caballeros, tenemos 276 kilómetros hasta Cold Foot, donde vamos a dormir hoy día. Hay partes donde todavía hay barrito, pero ya se está secando. Miren ahí. Ahí hay barro todavía. Uy, 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 no me digan que se nos va a complicar la tarde. Por partes está mojado, pero felizmente tiene como esa piedrita encima. Entonces no resbala tanto. ¿Han visto a la velocidad que dio la curva ese? Miren, 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 miren. ¡Pala miércoles! Vienen tan rápido que te tiran piedritas. Me pueden reventar la cámara. Acá no sé cómo estará todavía. Estoy tan solo, gente, que solo tengo ahí a la tubería al costado mío, acompañándome kilómetro a kilómetro. ¿No les parece increíble cómo sube por esa lomita, baja, sube, arriba ni siquiera es recto, va así, así? Es increíble. Damas y caballeros, desde acá se ve lo enorme que es el río Yukón. Miren, parece una laguna, ¿no? No, es un río. Me interesa mucho ver cómo hicieron para que la tubería cruce el río. Entonces acá está, se mete por acá. Son unos genios estos. Va atado, entre comillas, al puente. Claro, náguara, tenía que ser. No van a hacer todo un puente enorme solo para que crucen los carros. Tienen que aprovechar toda la inversión. No, otra cosa, Oigan, me sorprende bastante. Es enorme este río, Es anchísimo. Entonces, damas y caballeros, permítanme les comento. El río Yukón nace en British Columbia, una provincia de Canadá. Entra a Yukon y después entra a Alaska y recorre todo el país en forma horizontal hasta que llega al mar de Bering. ¿Se acuerdan del estrecho de Bering? Tenemos a Alaska y a Rusia, y hay una parte muy pequeña donde se supone que se podría cruzar si el mar se congelara. Alaska está separado de Estados Unidos por el famoso estrecho de Bering. ¡Qué bonita vista! Damas y caballeros, para la construcción de esta carretera y de la tubería se necesitaron muchos campamentos a lo largo del camino, y me parece que este es uno de ellos. En total fueron 31 campamentos que se pusieron a lo largo de toda esta carretera. Cada uno de ellos tenía habitaciones, tenía lugares para almacenar productos, herramientas, comida, parquear maquinaria, supongo. Fueron 31. Nos estamos acercando al círculo polar ártico y me llama la atención y me pregunto si el sol en algún momento va a desaparecer o va a estar ahí siempre. Pero creo que cada vez lo veo más abajo, me parece. No sé si es mi impresión. Ahorita son las 8:35. ¿En algún momento se irá o no? No lo sé. Este río se llama Canuti River. ¿Y por qué les cuento esto? Porque la estructura, el tubo, cruza alrededor de 500 ríos, desde Prudhoe Bay hasta Península Valdés. Cruza 4 fallas geológicas, o sea, zonas con mayor probabilidad de terremotos. Es una locura, es apasionante esto. Y también cruza
3 cadenas montañosas. Brooks Range, que vamos a cruzar nosotros. Y como va hasta Puerto Valdés, por allá deben haber 2 más. Miren qué hermoso esto. Wow. Yo creo que las desperté, ¿no? Wow. Qué lindo. Fua. Mira este loco cómo viene. ¡Ah, su madre! ¡Ah! ¡A la miércoles! Yo creo que en el contrato de esos choferes está: si vas a menos de 120, despedido. Despedido. Y este es uno de los momentos más emocionantes de todo el viaje, para mí, de todo mi proyecto. Creo que está a la altura de llegar a Prudhoe Bay, de llegar a Alaska y de haber hecho tantas rutas hermosas, que es el Círculo Ártico. Este momento es único, damas y caballeros. Estamos acá. Permítame les cuento la importancia de estar en este punto. Miren, damas y caballeros, este vendría a ser el Círculo Polar Ártico. Esta imagen está tomada o es una referencia desde arriba, así. ¿Se acuerdan que por la mitad tenemos la línea ecuatorial que pasa justo por el centro de la esfera de nuestro planeta? Bueno, esta pasa por arriba, por acá. Justo en el punto en el que estamos pasa el Círculo Polar Ártico. No solo involucra obviamente a Canadá, Alaska, sino que también a Groenlandia, a países de Europa como Finlandia, Suecia, Dinamarca, Noruega, hasta Rusia también. Y el Círculo Polar Ártico define de alguna forma la vida, toda la vida que hay alrededor de él, ya sea para el norte o para el sur, de plantas, humanos o animales. ¿Por qué? Porque, damas y caballeros, desde acá para el norte, en la época de verano hay 24 horas de luz. Y en invierno hay casi un mes y medio, 2 creo, donde no sale el sol. O sea, no es un día, sino es un mes o 2 meses en los que no sale el sol en ningún momento del día. 24 horas de noche, día tras día, día tras día. Es impresionante lo que determina el Círculo Polar Ártico. Y eso afecta obviamente en el invierno, afecta a todas las plantas, a todos los seres vivos y a los humanos también, porque los seres humanos necesitamos de vitamina D, que nos la da el sol. Entonces imagínense que, no sé, en Fairbanks, acá en Dead Horse o en otros lugares que están alrededor del Círculo Polar Ártico, tengan solo 3 o 4 o 2 horas de luz al día, no tienen esa vitamina. Y esa vitamina sirve para la energía, para el ánimo, para la fuerza. Sería muy interesante saber si las personas de Dead Horse, de Fairbanks o de Whitehorse o en Groenlandia o en Noruega o en Finlandia o en Islandia también toman o se inyectan vitamina D, ¿no? En esas épocas del año. El Círculo Polar Ártico era un lugar al que quería llegar y estoy absolutamente feliz de estar acá. Es un punto importante para todo el planeta en realidad y para todos los que viven alrededor de él. Muy lindo momento. En invierno se incrementa en la oscuridad y hay poca comida. Es por eso que el oso grizzly está hibernando todo el invierno, esa es la razón. Y cuando el sol empieza a aparecer, sale el oso grizzly de nuevo, ¿no? Y tiene todo el verano para comer todo lo que pueda, ganar grasa y así soportar la hibernación del invierno, que es muy dura para ellos. Por eso dicen que la peor época para ver osos es justo cuando salen de su hibernación y están molestos y hambrientos, molestos por haber salido después de un largo periodo de estar durmiendo, ¿no? ¿A quién no le molesta eso? Voy a hacerlo rápido porque recordemos que a los cariñositos les gusta mi comida.
Vamos a hacerlo rápido. Damas y caballeros, ¿ustedes creen que haya sido coincidencia el hecho de que se haya malogrado mi batería justo el día de hoy? Si no se hubiera malogrado, yo ya estaría en Cold Foot, habría armado mi carpa y nada especial hubiera ocurrido. Sin embargo, estoy acá. Son las 9:30 de la tarde y voy a llegar a las 10:45 a Cold Foot, lo cual abre para mí una posibilidad hermosa de disfrutar al máximo lo que viene a partir de ahora. Tengo un interrogante bastante grande que me gustaría descubrir y es: ¿se va a ir el sol a las 3 de la mañana o a las 2 o a las 4 o va a permanecer ahí a esa misma altura? ¿Va a bajar un poco? No lo sé. Y se ha abierto en mí la posibilidad de ir directo a Prudhoe Bay hoy día. Es que esta posibilidad, gente, estoy emocionado. Esta posibilidad no la voy a volver a tener en mi vida nunca más, de estar acá con mi moto y de manejar a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana y ver cómo se comporta mi cuerpo, ver si tengo sueño, si no tengo sueño, porque obviamente si oscureciera a las 10 no creo que tendría la fuerza para conducir hasta las 4 de la mañana, hasta las 3 de la mañana, no creo. Pero con la luz del sol quizás algo le suceda a mi cuerpo que lo quiero ver, lo quiero experimentar por una vez en la vida y quizás tenga fuerza, quizás pueda llegar a Prudhoe Bay. Son 800 kilómetros en total. Si decido ir, a partir de ahora nos faltarían 500 todavía. Claro, si lo hubiera hecho desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, todo bien. Si estás en actividad, yo estoy en actividad desde las 8 de la mañana. Ya estoy 13 horas en actividad. El ser humano entiende que a partir de las 10 o 11 de la noche, uno ya va a dormir. El cuerpo se duerme, así haya luz o no. Reconoce que a partir de cierta hora tiene que dormir. Entonces, esa es mi mayor preocupación. Que a las 12 de la noche, 1 de la mañana me dé sueño y tenga que acampar en cualquier lugar por ahí, que son lugares ya bastante alejados, no van a ver las montañas y todo. Es que, damas y caballeros, no voy a tener otra vez en la vida esta oportunidad de viajar al norte del círculo polar ártico a las 3 de la mañana, 2 de la mañana con mi moto. A no ser que llegue muy cansado, lo voy a hacer. Es una oportunidad única. Y iré descansando cada 120 kilómetros, estiraré los músculos, me bajaré de la moto, haré lo que tenga que hacer, pero lo voy a hacer. Ya está decidido, lo voy a hacer. Esta experiencia solo se vive una vez en la vida. Estoy acá y lo voy a hacer. Siempre y cuando mi salud no esté en riesgo, lo voy a hacer. Bueno, damas y caballeros, hemos llegado a Cold Foot casi. Y miren este hermoso valle que nos recibe. Espectacular, ¿no? Increíble. El sol cada vez más bajo ya. Creo que me va a agarrar un poquito de oscuridad en la cadena montañosa, me parece, ¿ah? Damas y caballeros, son las 11 de la noche. Voy a cargar combustible acá en Cold Foot. Cómo me gustaría tener la resistencia de un fiestero, de esos que duermen a las 4 de la mañana y se levantan a las 7 a seguir con la fiesta, pero no es así, gente. Son las 11 y yo ya tengo un poco de sueño. Tengo un poquito de sueño. Yo soy como el pollo. 6 de la tarde y ya estoy durmiendo, estoy con un ojo cerrado ya. Este es diésel. Yo supongo que esta es la única que hay, ¿no? Card reader disabled. You are on pump 1. Uf, hay un montón acampando ahí, miren. Hello. You are working 24 hours? Yep. Ah, nice. Todos los que están acampando ahí no pagan nada. Perfecto, ¿no?
¿Cuánto tiempo es hasta? 5 horitas nada más, ni nada menos. ¿Qué les parece? ¿Todo bien? ¿Todo mal? 390 kilómetros. Voy a hacer 2 paradas. Hago 130 ahorita, paro. Hago otro 130, paro. Y la tercera ya sería en Prudhoe Bay. Estoy hablando como si fuera a llegar sí o sí, ¿no? Son 390 kilómetros. Dice que vamos a llegar a las 4:10 de la mañana. Ninguno singo. No puede ser que no vamos a ver ningún oso hoy. No puede ser. Miren qué bonito. Acá el oleoducto, la tubería. Y atrás las montañas. En este viaje tengo 2 amigos. Mi bicha, que es más mi amor. Y el oleoducto. La tubería. Esos no me van a dejar en ningún momento. Esos no me van a dejar, ¿eh? Hasta Prudhoe Bay vamos a llegar los 3. Los 3 vamos a llegar sí o sí. Estos son los lugares que después de tanto batallar uno merece ver. Qué hermoso lugar. Qué lindo valle, con esta formación rocosa acá imponente y todas las montañas atrás, una tras otra, espectacular. Se fue. Se fue el alce, no lo pude grabar para ustedes. Que sepa el mundo que en marcha estoy, que quiero jugar y reír. Na 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 na. Damas y caballeros, son las 12:22 de la mañana. Oficialmente estamos lunes. Hemos cambiado de día y seguimos acá dándole candela. Dice que vamos a llegar un poquito más tarde, a las 4:30. Según lo que creo, vamos a llegar 5:30, sí, más o menos. Para despertar al gallo. Si hay un gallo por ahí, lo vamos a despertar. Acá un lunes cualquiera, paseando por Alaska, yendo a Prudhoe Bay. Un lunes más, ¿no? Tranquilo. Tenemos una temperatura de 12.5 grados. Agradable. Pero ahora vamos a subir a Atigum Pass. Ahí va a ser un poquito más de frío. Miren este valle al que hemos entrado, damas y caballeros. Enorme. Y atrás, si se dan cuenta ya, el sol todavía sigue pegándole a las montañas, siendo la 1 de la mañana. Son la 1 de la mañana ya. Miren, ahí hay como un campamento. Supongo que es de la empresa de petróleo, ¿no? Miren, tienen su Santa Claus ahí, con sus renos. Está chispeando acá. Dead Horse, 173 kilómetros. Felizmente esta tierra tiene un poquito de piedras. Si no sería un jabón. Uy, ahí está la tubería de nuevo, miren. Apareció de la nada ahí. 7 kilómetros del Atigum Pass. Vamos a empezar a subir ahora. Miren, hay hielo allá.
Bueno, por todas las montañas, ¿no? 10 grados, damas y caballeros. Miren, ahí se vuelve a meter. Se ve claramente cómo entra la tierra. Wow, gracias, 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 Alaska. Gracias. Eso es lo que a mí me gusta. ¡Woohoo! Llegamos a Atigum Pass. Ahora a bajar. Ojalá no esté muy mojadito porque la bajada sí. Con esta bicha que pesa un poquito. ¡Yujú! ¡Qué vistita! Tenemos hielito todavía. Me causa intriga de por dónde habrán pasado la tubería. No la veo. Ah, ahí están, miren. Ahí están esas cositas encima. Por ahí. ¡Wow! ¡Qué locura, eh! Por ahí la han pasado. Y han atravesado 3 cadenas montañosas, como les había dicho. Miren el sol, miren el sol, miren ese berraco. Ahora que bajemos de esta cadena montañosa de Brooks Range, vamos a agarrar de nuevo plano, que sería el North Slope. Y ahí seguro que lo vamos a ver de nuevo al sol. O sea, tengo fe. Nah, va a estar ahí, va a estar ahí. Gracias a la vida, damas y caballeros. Gracias por permitirme vivir estas experiencias. Qué bonito. 7.5 grados. Ya recorrí 130 kilómetros. Se supone que debería descansar acá, pero me siento bien. Creo más bien que puede ser contraproducente. Que me puedo como... Ahorita mi cuerpo está como en modo guerrero. Y si descanso va a ser como... me voy a caer todo. Creo que vamos a ver al sol en unos minutos. No puede ser. No puede ser. Sí, ahí está. Wow. Ay, 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 qué hermoso. Nos volvimos a encontrar, querido amigo. Oh. Uf, 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 uf. ¿Escucharon? Ah. Tengo que pasarlo este camión y de ahí no. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Este camión me está dejando unos surcos que me están haciendo resbalar. Y no va tan lento este. No sé si lo voy a poder pasar, ¿eh? No sé si él los deja o ya están ahí. Acá lo paso. Mierda, si me resbalo acá me voy a la conciencia sucia, ¿eh? No te resbales, papito, no te resbales, papi. ¡Ah! ¡Ah! Dios, justo había ahí uno. Ok, ok, tranquilo. Miércoles, que he pasado susto ahí, ¿eh? Y todavía sigue. Esos surcos son el tema. No puedo agarrar esos surcos. Si agarro esos surcos estoy...
al menos el camionero. ¡Ah! Miércoles. Uf, eso estuvo muy cerca, Uf. Miren la bruma cómo sale del agua. ¿Ven? Como si fuera un sauna. Pero debe estar más fría. 238 kilómetros quedan. ¿Y qué hora es? Casi las 2 de la mañana. 5 minutos para las 2 de la mañana. 6 grados de temperatura. Pero no estoy yendo muy rápido, así que no lo siento tanto. Y también me parece que ya estamos abandonando la cadena montañosa Brooks Range. Después de estas dos montañas creo que ya agarra plano. Yo estoy sorprendentemente tranquilo, o sea, no... De hecho estoy cansado, sí estoy cansado, claro. Pero no tengo sueño. O sea, eso era lo que me intrigaba a mí. Decir, oye, voy a tener sueño, no voy a tener... O sea, si hubiera estado de noche ahorita, no hubiera avanzado ni siquiera hasta la 1 de la madrugada. Pero no sé, algo te da la luz del día que te dan ganas de seguir, no sé qué es. Sí está. Ahí está el sol de nuevo. ¡Qué locura, gente! ¡Qué locura, damas y caballeros! El sol obviamente nunca se fue. Entonces, si esta es la Tierra en teoría gira sobre su propio eje, ¿no? Ha estado girando y el sol de lo que estaba acá ahora se ha puesto a la derecha. Pero el sol nunca se escondió. Simplemente la Tierra giró sobre su propio eje y el sol de lo que estaba acá se puso al otro lado, al este. Hemos experimentado algo que solo pasa una vez en la vida. O sea, el sol ha dado vuelta a nuestro alrededor. Ha estado acá y ha dado vuelta así. Bueno, la Tierra ha girado. Pero primero hemos visto el sol acá y después allá. Nunca se fue. Ahí está. Es que es un choque mental para el ser humano, creo. Hemos presenciado todo ese movimiento desde las 4 de la tarde hasta las casi 3 de la mañana. Y falta todavía. Bueno, damas y caballeros, salimos de la cadena montañosa y ahora hemos entrado en North Slope por 208 kilómetros más. Son las 2:43 de la mañana, de la madrugada, de la noche, de lo que sea. Qué cantidad y qué calidad de paisajes en esta ruta. Estoy absolutamente sorprendido, no me lo esperaba. No me lo esperaba para nada. Y miren, montañas por todos lados, al fondo también. Miren, damas y caballeros, lo que nos faltaba ver. Con sus crías todavía, miren. Wow. Estos bueyes Kvyat tienen como una capa interior que es hasta 8 o 7 veces más caliente que la lana y eso les permite estar en este tipo de temperaturas. Ok, tranquilos.
Wow, este ya es mucho ya. Este ya es mucho ya. Correr junto a bueyes y siento solor. Me están dejando solor en el camino. Los voy a dejar que se vayan ya. Ok, ya mucho. No los voy a perturbar. Pero ¿qué hago? ¿Me regreso? ¿O ellos irán? No, ellos se van, ¿no? Sí. Ok. Creo que ella es la hembra, ¿no? Con sus crías. Y el macho estaba allá con una cría más que la estaba protegiendo. École, este asfalto está pero fino, ¿eh? Ojalá que no sea un engañamuchachos y así sean los últimos 85 kilómetros. Bueno, damas y caballeros, me paré un rato para estirar las piernas y para chequear. Uf. Miren, no, ¿qué hace esto acá? Wow. ¿Y qué hace esto acá? Mucho peso. Y claro, damas y caballeros, estoy manejando desde las 4:30 de la tarde y son las 5 de la mañana, entonces tengo 12 horas en actividad, solo manejando, porque me desperté a las 8:30, o sea, en realidad tengo ya casi 24 horas. Oh my. Wow. No me había percatado de eso. Esto no está tan bien, ¿eh? No, esto no está tan bien. Ya son las 5. En 3 horas más habré estado 24 horas en actividad sin dormir. Y solo he comido una vez. Damas y caballeros, estamos a 37 minutos. Y he decidido comer. Gente, no terminé de comer. Me faltó un poco. Porque a la mitad, como que mi cuerpo se relajó de estar ahí sentado. Y en un momento empecé a masticar y me quería apagar, como apagar totalmente. Como que me voy a quedar dormido así de golpe, algo así sentí. Y no puede pasar eso. Falta muy poco ya, 30 minutos casi. No creo que me vaya a pasar nada malo, simplemente es que entré en relax total. Y solo es eso, creo yo, porque no me siento mal como para tirarme a dormir ahí. No me siento así. No, nada que ver. Miren, esta es una ciudad industrial en realidad. Lleno de containers, máquinas, tractores, camiones. Miren esas máquinas. Acá la gente viene a trabajar. Trabajan un tiempo y se vuelven a su casa. Vienen, trabajan 2-3 semanas y se vuelven 3 semanas a su casa. Hay un olor a mar particular y es que estamos muy cerca del océano Ártico, damas y caballeros. Eso. Ahora sí. Ahora sí. Ok. Ah. Esta es la campanita que hay que tocar.
¿Qué les parece, damas y caballeros? Mi espalda baja ya no la tengo. No sé dónde la he dejado, pero ahorita que me reí me dolió acá abajo. ¡Ah! Ya le da, gente. Acá hay que llegar antes de los 38, ¿eh? Llegamos, damas y caballeros. Estoy más orgulloso por mi moto que por mí. Imagínense cómo ha llegado. Ha llegado con huecos en el radiador, amarrada con cinchos a la moto, con el rim roto, echándole aceite de motor casi todos los días. Qué increíble esta moto, ¿eh? La dorada, ¿eh? Ok. Gravedad 11. El fin es el inicio de un nuevo viaje. Europa, África y el resto del mundo esperan por nosotros. Esto es Gravedad 11 viajando alrededor del mundo. Gracias por ver.